en Kiev, donde decía que había que exaltar la ascesis cristiana, que había que limitar el consumo, la concupiscencia, y eso regía tanto para los ricos como para los pobres. Entonces, ¿de qué iglesia estamos hablando? Hay una iglesia rusa prácticamente de las catacumbas, del exilio, pero no es la iglesia oficial. La iglesia oficial es de cardenales millonarios que andan en Mercedes-Benz. El anterior patriarca aplastó a una mujer su coche y se bajó. O sea, son inhumanos, son absolutamente inhumanos en su actitud, y han alejado a la gente de la iglesia en vez de acercarla. Otra cosa que me partió la cabeza es que a Putin lo defienda un sacerdote católico. La religión católica estuvo a un tris de ser prohibida por ley bajo Putin. En el año 2003 hubo un proyecto de ley de prohibir la Iglesia Católica. La Duma, el Parlamento ruso, tiene 450 bancas y hacía falta 225 para aprobar la ley. Solamente hubo 179 votos a favor, 30 en contra y 4 se abstuvieron, y no pasó esa ley. Pero hubo el intento de prohibir a la religión católica en Rusia. Otra cosa maravillosa es Putin ataca el nuevo orden mundial. La verdad que una cosa más cómica, sino tragicómica, no se podría oír. Hasta me llegaron a acusar a mí de prosionista. Yo tengo contra Putin, Putin es enemigo del sionismo. Maravilloso. Putin tiene un consejero. Hasta el año 2009 se habían encontrado 18 veces, siguieron encontrándose después. Ese consejero se llama Henry Kissinger, uno de los principales consejeros de Putin, el arquitecto mayor del denominado Nuevo Orden Mundial. Putin, vayan a los medios, Kissinger defiende a Putin a capa y espada. Lo está justificando permanentemente. Y dice de Putin exactamente lo mismo que dice el padre Sáenz. Es un patriota ruso. No, no es un patriota ruso. Putin ha destruido Rusia. Putin, desde que llegó al poder, la dependencia rusa del petróleo aumentó 3 veces. Lo único que tiene Rusia para sobrevivir y se está despilfarrando es gas y petróleo. Hasta Medvedev, que es la marioneta de Putin, que en algún momento lo ayudó a mantener el mando durante todos estos 14 años poniendo en la cara, pero gobernando Putin, dijo que sí. 50% de la economía, eso lo dijo Medvedev, quiere decir que es mucho más, depende del gas y del petróleo. La economía rusa ha regresado a la época de Pedro el Grande. Yo no hablo con gente del campo de Rusia, me escribo con gente de los más lejanos lugares de Rusia, no con la gente que vive en Moscú y San Petersburgo, que es la vitrina. Y me lo corroboran. Ha regresado a la economía de Pedro el Grande. ¿Cómo? La mitad de la población se mantiene sembrando en sus huertos, cosechando hongos y fresas y haciendo artesanías. Así de loco como suena. Putin ha hecho regresar a Rusia. Putin no es ningún patriota ruso. Pero volvamos al tema del nuevo orden mundial. Hace muy poco tiempo, en este mismo año, están proliferando las nuevas estatuas de Stalin, gracias a Putin, que lo ha elogiado hasta el cansancio. Ay, Dios. Ustedes saben que Putin ha dicho que Stalin fue un gran manager y ha sacado una ley que prohíbe, bajo pena de prisión, criticar el desempeño del ejército soviético bajo Stalin, que hizo atrocidades sin cuento. Una de las más conocidas es que cuando entraron en Alemania violaron a 2 millones de mujeres alemanas de 8 a 80 años de edad. Pero no solo eso. Eisenhower cuenta en su memoria que cuando se cruzó con Zhukov y estuvieron hablando de la experiencia militar, le dice, lo que más nos costaba a nosotros eran los campos minados, cómo hacer para pasar con los tanques. Y Zhukov le dice, ningún problema, mandábamos a la infantería primero. Zhukov, en el año 55, se hizo un experimento en el Asia Central rusa, se tiró una bomba nuclear. Y para saber qué efectos tenía, hicieron marchar 40.000 soldados por ese páramo. Los convirtieron primero a los 40.000 en impotentes y después los 40.000 se murieron. Ese era Stalin, ese era el gobierno soviético, y de ahí sale Putin. Entonces, con el tema del nuevo orden mundial, Putin, además de
permitir alentar todas estas estatuas nuevas de Stalin, acaba de hacer una paradigmática. En Yalta pusieron una estatua donde está Stalin, Churchill y Roosevelt. Bravo por el enemigo del nuevo orden mundial. Otra cosa increíble, porque los blancos te lo convierten en negro. Si esto fuera una cuestión de matices, bueno, pero no, los blancos te lo convierten en negro. Me salen a decir, mirá, Putin, bravo, por fin salió a matar a los de ISIS, y lo hizo para congraciarse con Estados Unidos. ¿Cómo? Eso es un demostrador de que el tipo está contra el nuevo orden mundial. ¿Saben cuándo lo hizo? Días después de que Kissinger, elogiándolo una vez más, dijo, ahora contra ISIS hay que ir con todas las fuerzas del mundo. Lo dijo Kissinger. Y enseguida Putin salió a apoyar a Estados Unidos bombardeando a ISIS. Porque además, lamentablemente, hay muchas mentiras dando vueltas. Yo entiendo que mucha gente odia a Estados Unidos, tendrá su derecho, pero por lo menos manejémonos con la verdad. La gente que dice que Estados Unidos creó a ISIS está mintiendo. ISIS es una ramificación de Al Qaeda que después creció. Sí es cierto que Estados Unidos, y Europa también, y antes también, juegan con los diferentes grupos terroristas. Le da cuerda a uno, le da cuerda a otro, trata de que se equilibren entre ellos. Recordemos que Estados Unidos apoyó a Bin Laden en Afganistán. Ahora, eso sí, la torpeza de la política exterior de Estados Unidos es increíble porque siempre, indefectiblemente, los tipos a los que ellos apoyan en contra de un anterior aliado se les vuelven en contra. Como los sandinistas, cuando Estados Unidos voltea su moza, ponen a los sandinistas, bueno, conocemos la historia, apoyaron a Fidel Castro, apoyaron a Khomeini contra el Shah de Irán, siempre lo hicieron todo maravillosamente bien. Pero de ahí a haber creado ISIS hay una enorme distancia. ¿Cuándo dejó de jugar con los diferentes grupos terroristas de Estados Unidos? Cuando ISIS empezó a decapitar. Y ahí le declararon la guerra. Entonces, cuando ahora viene Putin a ayudarlos, no es solamente la supuesta, creo yo, orden o consejo de Kissinger. Hay que mirar más al fondo. Hablan del patriotismo de Putin y de su gobierno. Todo el gobierno de Putin tiene su plata afuera, como algunos patriotas de acá. No será en Seychelles, pero en algún lado estará. Toda la gente de Putin tiene su plata afuera. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos y sus aliados europeos cuando Putin provocó la crisis de Ucrania? Le congelaron los bienes a todos estos jerarcas. Hay unas listas publicadas, les congelaron todos los bienes. Y además le impusieron sanciones. ¿Qué necesita Putin? Que le levanten las sanciones. Para que le levanten las sanciones necesita una salida donde no pierda el rostro en Ucrania, porque abandonar así Ucrania no, el tipo necesita de que de alguna manera le den una salida honorable. Entonces, para congraciarse con los Estados Unidos, hace esto de que va a atacar a ISIS. Y la otra cuestión realmente que también es increíble, la gente no lee. Putin es anti-Israel. ¿Ah, sí? No me digan. ¿De dónde lo sacaron eso? Estos pilotos rusos que están colaborando con Estados Unidos, ¿saben de dónde salen? De aeropuertos israelíes. ¿Saben dónde está el puesto de comando ruso aeronáutico? En Israel. Y está en línea directa permanentemente con el comando del ejército aeronáutico israelí. Pero además, ¿de dónde sacaron eso de que Putin es enemigo de Israel? Son amigos, son amigos, volvamos a lo mismo. Putin juega en varios pianos a la vez. Putin actúa muy de cerca con Siria y con Irán, y al mismo tiempo fortalece sus relaciones con Israel. Putin, desde que llegó al poder, fortaleció las relaciones con Israel, hasta el punto que hoy dicen, los que conocen el tema, está en los diarios israelitas, rusos, él tiene química con Netanyahu. Netanyahu tiene un cable especial con la Casa Blanca, encriptado, que no puede ser escuchado por nadie, uno solo, con la Casa Blanca. Y después tiene otro y nada más, 2 cables en total. El otro cable es con Putin, con quien ha hablado en el último año 5 veces. Putin ha construido el Museo Judío de la Tolerancia en Moscú. ¿Saben qué hizo Putin?
Dona su sueldo al museo, de por vida, no el sueldo del mes. De ahí en más, todos los sueldos de Putin van a ese museo. ¿De dónde sacaron que Putin es enemigo de Israel? Putin ha aprobado la ley de que se construya el Museo del Holocausto en Moscú. Entonces, vemos que la gente que apoya a Putin vive enmarañada en un montón de mentiras porque no ha leído, porque le han engañado, porque le han vendido carne podrida y también porque, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya termino. Bueno, para terminar, dos cositas. Hay muchas más iglesias en Rusia, sí, es cierto, pero ¿qué tipo de iglesia? Yo fui a la iglesia que cita el padre Sáenz, del Cristo Salvador. ¿Saben lo que han hecho al reconstruir esa iglesia? Debajo hicieron un centro comercial, donde hay teatros, baños, etc. Tiendas. ¿El Salvador qué dijo? No, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Sacó a los latigazos a los mercaderes del templo. Habría que ver cada iglesia que se construye, por qué se construye, cómo se construye y cuánta gente hay adentro, más allá de que las paredes de una iglesia no significan espiritualidad, la espiritualidad es otra cosa. Pero el padre Mikhail Ardov, que es un experto en el tema, él dice que van decenas de personas, millones de personas son indiferentes a la religión en Rusia, por acción del gobierno comunista, pero también cuando hubo ese interés cuando cayó el comunismo, el patriarcado de Moscú no estuvo a la altura, dice el padre Mikhail Ardov. Y entonces la gente se ha apartado, no va la gente a misa. Él da unas cifras. Ustedes saben que en Rusia se considera, bueno, estrictamente que el que no va un domingo, 3 domingos a misa ya dejan de ser cristianos. Pero bueno, esa es una exageración probablemente, pero sí se considera que por lo menos una vez al año tiene que ir a la misa de Pascua. En Rusia, a la misa de Pascua va 1,5 de la población de Rusia. Y entonces, este padre Mikhail Ardov dice, el patriarcado de Moscú dice que hay un 80% de creyentes porque quiere realzar su fuerza política frente al gobierno, frente a Putin. Pero lamentablemente eso no es cierto. Y finalmente, una cosa que tiene cierto paralelo con nuestro país. Hay un financista, Bill Browder, que hizo un estudio, Bill Browder, salió en CNN. Ustedes saben que los hombres más ricos del mundo hasta ahora eran Slim, el mexicano, el norteamericano Gates, y ahora apareció el dueño de Zara, un gallego, que parece que le ganó a todos. Bueno, están todos en los 60, 70 mil dólares. Bill Browder dice que Putin tiene 200 mil millones de dólares. Y una persona, un político ruso, Boris Nemtsov, que hizo un estudio sobre todos esos dineros de Putin, fue este año fusilado a pocos metros del Kremlin, Boris Nemtsov. Bueno, ¿saben cómo dice Bill Browder que Putin ahorró esos 200 mil millones de dólares? Ahorrando en caminos, escuelas y hospitales. ¿Les suena? Igual que acá. Estoy abierto a cualquier pregunta. Agradezco, me parece interesante en la Argentina poder hablar de estos temas. Yo sigo mucho el tema Rusia, he escrito 2 libros sobre este respecto. Yo realmente no comparto casi ni el 95%, pero me parece muy interesante. La pregunta que yo le haría es la siguiente. Yo entiendo que hay una cuestión que no sé si se ha terminado de tratar, que es la cuestión de la continuidad política y jurídica del Estado. La KGB, que en realidad hoy no se llama más KGB, la FSB, es la sucesora de los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado, que son la clave de la política rusa de antes del comunismo. Mentira. Bueno, absolutamente. Bueno, déjenme terminar mi idea, aunque sea equivocada. Esto me hace pensar, además, que en su reivindicación parcial y relativa de Yeltsin, hay un punto que se escapa, que es que Putin fue elegido por Yeltsin o su entorno al menos como sucesor y que las alternativas posibles para reemplazar el liderazgo de Yeltsin
estaban también surgiendo del sistema del aparato de inteligencia. De modo tal que en realidad Putin no es una figura inesperada, es inesperada la figura de él personalmente, pero no el hecho de que el aparato de inteligencia y de seguridad haya tomado el liderazgo de un país que estaba prácticamente devastado y que era la gente mejor calificada del país. De hecho, si no hubiera sido presidente Putin, probablemente lo podría haber sido Primakov, que también era miembro del servicio de inteligencia, era una figura destacada, o hubo otros que podrían haberlo sido. De modo tal que yo creo que hay me parece, si bien valoro su pensamiento, aunque no lo comparto, pero me parece que hay una excesiva énfasis en la persona de Putin y no en el sistema y en la idea de... Perdón, el énfasis lo ponen los nacionalistas católicos que lo han convertido en su ídolo. Yo no soy ni nacionalista. Por eso yo estoy hablando, Yo hablo de política, no de espiritualidad. Punto número uno, yo no reivindico a Yeltsin. Yo dije que Yeltsin comenzó a parcialmente desbolchevizar. De ninguna manera es santo de mi devoción, de ninguna manera. Ahora, Putin, esto es un tema muy interesante. ¿De dónde salió Putin? Porque si Putin llegó al poder, rastreemos de dónde viene. ¿Qué era Putin? Entre paréntesis, el padre Sáenz, en esta entrevista que hizo, donde trata de defender su postura, dice, bueno, en la KGB, en el exterior no era lo mismo que en el interior, hacían más bien espionaje, Putin estaba en el exterior. Perdón, la KGB en el exterior ha hecho montones de asesinatos, era su especialidad. Mataron al líder de los ucranianos, Stepan Bandera. Mataron a Georgi Markov con el paraguaso famoso, si ustedes recordarán. Pero eso es historia pasada. Bueno, desde que Putin llegó al poder, Yanderbiev estaba en Qatar, lo mataron en Qatar. Un opositor que se llamaba Chekotigin se enfermó, qué sé yo, envenenado. En el año 2004, la periodista Ana Politkovskaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un tipo que era del Stasi, Klaus Zuchol, que en Podrobnost, el 3 de agosto de 2015, cuenta que Putin, cuando estaba en Dresden, estaba muy interesado en los venenos que no dejan señales. Entonces, volvamos al tema de dónde apareció Putin. Putin era un oscuro agente de la KGB, asesino, muy probablemente, en Dresden, una ciudad de segunda importancia. ¿Cuál es su trayectoria? Putin, de ser un oscuro agente de la KGB, un matón, digamos, va a parar al entorno del alcalde de Leningrado, Sobchak, que era en ese momento el líder de la supuesta oposición democrática. Sobchak se tiene que exiliar y Putin aterriza directamente desde ahí a jefe de la KGB. Y de jefe de la KGB directamente Yeltsin, como bien dice usted, lo elige como sucesor sin las reglas de la Constitución, violando las reglas de la Constitución. Yo no creo en las conspiraciones, pero en el año 2013 salió este libro en Rusia que se llama La huella masónica de Putin. No creo en ninguna conspiración, pero que es absolutamente inexplicable cómo el tipo hizo ese salto de agente a primer ministro, es para pensar. Pero sí, vamos a darle a todos. Dos citas. Sí. La primera es de Charles Péguy. Péguy decía que el nacionalismo es al patriotismo lo que la superstición es a la religión. Es una cita de Péguy a la que yo veo con singular simpatía. Lo segundo, la NKVD primero, la KGB luego, desde su creación tenían un lema, la espada y el escudo del partido. En el aparato de inteligencia residía, y en especial después, durante y después del periodo de Stalin, el núcleo esencial del poder soviético. El núcleo esencial del poder soviético era el aparato de inteligencia. Y una de las artes más exquisitas que llegó a desarrollar la NKVD es la técnica del velo y del encubrimiento. Una de las más sutiles trampas del diablo es hacernos creer que no existe. Cualquier argentino medianamente informado
al que se le pregunte si en la Argentina, en la vida política, en la vida económica, en la vida social, en la vida cultural, hubo injerencia externa a lo largo del siglo XX, va a nombrar sin dudarlo al Imperio Británico. Algunos aludirán al Imperio Norteamericano, pero casi ninguno va a hablar del Imperio Soviético. Sin embargo, esta referencia que vos hacés a la admiración de cierto nacionalismo por Putin, a mí me retrotrae a alguien, vos mencionaste a Nicolás II. Hubo un dirigente que decidió ceder el poder en función del derecho humano de su pueblo de no ser entregado a una sangrienta guerra civil. Ese dirigente se llamó Juan Domingo Perón. En 1955... pero no me estoy yendo del tema, porque la Unión Soviética tuvo que ver con el golpe del 55. Perón reconoció a la Unión Soviética. Sí, reconoció a la Unión Soviética, pero fue derrocado por una alianza británico-soviético-nacionalista en 1955. Para mí la palabra nacionalista no es peyorativa, porque depende siempre el contenido que se le ponga. Yo no le digo peyorativo tampoco. El nacionalismo yo lo considero nada más y nada menos como la definición de Yenta: amor exasperado a la patria cuando ésta está en peligro. Eso es el nacionalismo para mí. Sí, a ver, hay muchos jóvenes, hay mucha gente que le interesa el tema militar, geopolítico, económico, y que tiene acceso ciertamente limitado, hablemos normalmente investigado por internet. Se ha movido, me gustaría que tu opinión se la, se ha movido esta idea de que el mundo se ha polarizado en dos, que tenemos un nuevo orden mundial con Obama a la cabeza, con una ingeniería pro-gay, pro-aborto, pro-drogas, identificada con la OTAN, y del otro lado una especie de luchadores de la libertad, que serían Irán, Rusia, China, que defienden los valores cristianos, no católicos, que salen a defender a Siria contra el terrorismo islámico, que prohíben a los homosexuales. O sea, hay una intencionalidad de mostrarlo a Putin como caudillo y como referente enfrente que lucha contra Obama, que es el anticristo encarnado. ¿A qué responde? Bueno, hay operaciones, hay provocaciones, estamos frente a una provocación en este caso, y en Argentina no es el único caso. En Europa, yo lo he dicho, hay grupos de derecha que también se abrazan a Putin, pero es gente que ha caído en la trampa. Esto es una trampa, por eso yo, con todo el dolor del alma, porque no me gusta salir a enfrentar a gente como el padre Sáenz y a otros nacionalistas que les he tenido siempre aprecio, pero es que no hay otra posibilidad. Tenemos que ver la verdad, no asustarnos con la verdad y aferrarnos a ella. China, opción China, por favor, es un régimen comunista tiránico que masacra a los disidentes, entre ellos a los creyentes. De ninguna manera. ¿Qué es otra movida del nuevo orden para...? Pero el nuevo orden son todos el nuevo orden. Putin está metido junto con Obama en el mismo nuevo orden y lo de Siria lo demuestra claramente. Sí, por favor. Es más o menos entendible por qué el gobierno actual argentino está buscando una buena relación con Rusia. Lo que no es tan fácilmente entendible probablemente es por qué Rusia puede tener el mismo interés. Pero es absolutamente claro. Argentina tiene mucha potencialidad energética, geoestratégica, acuífera, de todo tipo. Un señor que, de los que tantos que me atacaron, me dijeron: Rusia está muy lejos, no nos interesa Rusia. No, Rusia está muy cerca. Argentina tiene la mayor comunidad rusa de Latinoamérica. Ojo, no me refiero a los viejos exiliados políticos como mi familia, no, los nuevos rusos recién llegados. Cristina le ofreció vaca muerta a Gazprom. Putin es aliado estratégico de Cristina. Los aliados estratégicos de Cristina son Irán, China, Venezuela y Putin. Sí, por favor. Nicolás hace una pregunta muy directa. El año pasado vino acá a Argentina, yo lo recibí, lo conozco del año 82, y quería saber tu opinión,
Alexander Dugin vino al CGT y dio unas conferencias en TLV1. Entonces quería aprovechar porque cuando yo lo conocí en el 82 era un hombre del PC, era un PC. Y cuando vino acá, nosotros, un hombre muy gentil, le ofreció un asado. Y yo me quedé un poco chato, ¿no? Porque todos nosotros vamos a comer asado y como lo hacemos todos, vamos y nos sentamos y comemos. Casi nadie reza. Y el tipo se fue a un costado y se persignó no sé cuántas veces. Digo, bueno, se habrá convertido. Bueno, te quería pedir la opinión sobre Alexander Dugin, porque él dice que es asesor de Putin. Bueno, por empezar, Putin también supuestamente reza. Navidad y Pascua va a misa y hace la señal de la cruz. Varias veces. Después vuelve a su oficina y manda a matar gente. Por ejemplo, a Litvinenko, que era un exiliado, lo mató con polonio radioactivo. Y se hizo un estudio de cuánto costó la dosis de polonio radioactivo, $30 millones. O sea, rezar, lamentablemente, una vez más, son apariencias. Putin reza y después se pone la kipá y después se pone el fez. O sea, que rece no es ninguna garantía. No es ninguna garantía. Y Dugin es un putinista que es uno de los que inició este movimiento de nacional bolcheviques. Que es lo peor, porque cuando el enemigo está claro, este es comunista, yo soy anticomunista, nos matamos a ver quién gana. Eso les fracasó, ¿no es cierto? Entonces ahora disfrazan la cosa. ¿Qué hizo Putin? Lo peor, en la gorra de los oficiales rusos está el águila bicéfala y la estrella de 5 puntas roja, que es como si en Israel pusieran la esvástica y la estrella de David en una misma gorra. Eso hizo Putin. Putin es el gran confundidor, el gran provocador. Y bueno, Dugin es uno de sus agentes. Gracias. Sí. Mira, yo te tengo un gran respeto, la verdad que he escuchado mucho de todas tus experiencias en Malvinas. Comparto mucho de lo que has hablado. Ha sido el telefonero que ha convocado de alguna manera al padre Sáenz y a Olegnik, no. Me hubiera encantado que hubiera venido en ese momento. No me invitaste. No. Pero pensábamos que entender un poco más lo que había hablado el padre Sáenz y una postura de un argentino con origen ruso también, que hablaran del tema, nos desasnaba una serie de cuestiones que también, no digo como nacionalistas creíamos, sino porque hay una esperanza en el mundo de que como estamos entrando en una línea de pensamiento único, nos limita a poder ser nosotros, nuestra forma de identidad. Yo esto lo pregunto desde el punto de vista de que, como siempre nos hemos volcado hacia los Estados Unidos, o los Estados Unidos han tenido influencia sobre nosotros, o los ingleses sobre nosotros. El mundo hoy anglosajón, que está regido por el gobierno único, que es ese estilo de gobierno, nos impone determinadas condiciones que nos deja a nosotros ser nosotros. Pero aquí te parece Putin, donde hace frente, aunque por maquillaje, como sea, donde plantea determinadas cuestiones que para nosotros son como campanas. Retórica, relato, verso. Putin no le hace frente a nada. Alexander Dugin también hablaba acá, que lo hemos traído mismo para el TLV1, el tema de que los gobiernos, los presidentes, se manejan con la pragmática. Es la practicidad o la retórica que se necesita en el momento para gobernar. Si yo fuera presidente acá, probablemente no me gustaría tratar con Israel o tratar con el templo masónico. Sin embargo, como presidente lo tendría que hacer. Tendría que hacerlo aunque no me guste, por la misma práctica y la realidad en la cual nos impulsa. Yo creo que en este aspecto Rusia está transitando una post-vida soviética. No puede darse una vuelta a la hoja en 70 años de historia, donde ha cimentado muy fuerte. Que haya un Putin que de repente diga ahora soy liberal es más difícil de entender, pero que un Putin diga que ha sido bautizado y que comulga o que participe en una parte espiritual, creo que hay un convencimiento un poquito más superior. Se me ocurre que hay algo diferente a un tipo que se acomode políticamente.
Eso es lo que Vos una vez más estás citando palabras de Putin. Yo te voy a dar otras palabras de Putin. Dicho, acá está la cita, te la puedo acercar. 5 de abril del 2012. Con una kipá puesta en su testa, visitando a Berlázar, el mayor rabino de Rusia, dijo: el judaísmo sirve a la construcción de la futura Rusia. Son palabras. No creamos en palabras, veamos los hechos. Una vez más, agitas palabras. Y yo te puedo agitar otras palabras de Putin. Los hechos es que Putin no tiene nada que ver con la Rusia histórica y al contrario, ha dado marcha atrás en lo poco que se ha podido asomar la Rusia histórica en el momento del desbarajuste del 91. En Rusia, centenares de... ¿Qué? Cristiana sepultura de los romanos. ¡Mentira! Llegaste tarde, mentira. Eso es una mentira. El que lo hizo fue Yeltsin. ¿Te das cuenta? Lamentablemente el padre Sáenz, yo creo creer que es por su edad, se equivoca en muchas cosas fácticas. El padre Sáenz, en el reportaje que vos le hiciste, que fue muy condescendiente, por cierto, el padre Sáenz dice: hace 5 o 6 años fue el festejo del milenio de Rusia. No, fue hace 40 años. El padre Sáenz en ese reportaje dice: claro, porque el príncipe Vladimir de Rusia fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa y también fue canonizado por la Iglesia Católica. ¡No! El príncipe Vladimir fue anterior al cisma. El cisma fue en 1054. Es un santo común al catolicismo, la ortodoxia, porque era antes del cisma. Entonces el padre Sáenz no puede ser una autoridad en el tema ruso. Yo creo que no se plantea él como una autoridad. Sí, sí, por supuesto. Ustedes lo plantean como una autoridad, además. No lo determinamos como autoridad. Mira, Lo determinamos como... ¿vos leíste el libro sobre Rusia del padre Sáenz? ¿Lo leíste? No, Realmente, no, bueno, no lo leíste. Bueno, yo te aconsejo que lo leas. Yo lo leí, algunas sugerencias le hice para que corrigiera, no muchas. Por ejemplo, él dice que los rusos se emborrachan con kvass. Acá hay unos rusos. El kvass es una bebida sin alcohol. Digamos, es una pavada. Pero si vos agarrás el libro del padre Sáenz y lo lees, vos vas a ver que eso es una compilación. El padre Sáenz no hace investigación. Hace citas de 2 y 3 páginas y le pega citas de 2 y 3 páginas de autores extranjeros traducidos. Lee el libro. Sí, aunque no use internet. Toda la vida. Oleg no. Creo, hace varios años, muchos años atrás, el Instituto Cultural Argentino-Ruso. Nada tiene que ver con la Casa de Rusia y nada tiene que ver con el mejor amigo de Oleg Mikhnov, que se llama Alejandro Muchanov, me acaba de escribir que él estaba enamorado del embajador ruso Astahov, sí, y que lo puso de presidente del Instituto Cultural Ruso, ex-Sarko. Escúchame, yo soy del exilio ruso y de la comunidad rusa. Nadie conoce otro instituto cultural que no sea eso. Si existe, existe en el papel entonces, porque no existe. Pero la Casa de Rusia se... Bueno.